Ok, bienvenido a esta nueva clase sobre el mercantilismo. Vamos a estar hablando rapidito entonces sobre qué es el mercantilismo. Pero antes de precisar esta sección en cuanto a lo que es el mercantilismo, qué significa y todo eso, realmente vamos a estar adentrándonos un poquito a una base en cuanto a las personas, en cuanto a la sociedad, en cuanto a los burgueses. ¿Recuerdan que hablamos de los burgueses? Hablamos de que el dinero circula, después gracias al circulamiento de tesoros y de riquezas, entonces surgen los banqueros, surge el préstamo, surge el papel moneda, surgen todas estas cosas. Pues ahora vamos a empezar a hablar sobre cómo entonces esas personas que manejaban, ¿verdad?, ese intercambio de dinero que había, de información, etcétera, cómo empezaron a cambiar entonces su sociedad. Porque su sociedad, si ustedes recuerdan, en la Edad Media había un rey, unos nobles, ¿verdad?, unos vasallos y unos campesinos. Pero de repente esos campesinos se empiezan a convertir en otra cosa. ¿De qué se trata? Vamos a verlo ahora en esta parte. Mira, el hecho de que se acumule capital, ¿verdad?, son riquezas que generan otras riquezas. También son embarcaciones, también es dinero. Todo eso, esa acumulación va a permitir un intercambio de mercancías entre los mercados de toda Europa. Eso lo hablamos ya. Mediante acuerdos comerciales. O sea que tú vas a ver cómo diferentes lugares de Europa empiezan a negociar entre ellos, ¿verdad? Hablamos de las ferias, hablamos de todo eso. Esto hizo que el poder de los comerciantes aumentara, aumentó su poder, y que la economía feudal desapareciera frente a una economía urbana, de urbanización, ¿verdad? Como decimos acá, realmente desde de las ciudades, basada en el comercio. Acuérdense, entonces ahora cada vez hay menos necesidad de la cuestión de personas dedicadas exclusivamente a sembrar, sino que ya hay venta, ya hay comercio, ya hay dinero, ya todo cambió. Entonces con el tiempo, los burgueses van a ver, ¿verdad?, burgueses que tienen mucho poder, van a haber unos burgueses con menos poder, van a haber gente pobre, sí, va a haber todo. Pero ya no todos los que estaban abajo, en la parte de abajo de campesinos, son campesinos. Ya van a haber burgueses grandes, van a haber gente que vivían en los burgos, que tenían dinero, que tenían poder, que tenían máquinas, que tenían empresas, que eran banqueros y manejaban mucho dinero. ¿Okay? Esos grandes burgueses van a lograr acumular tanta riqueza que van a empezar a hacerle favores a los nobles y a los reyes. Ya va a llegar el momento en donde los burgueses, que en el pasado fueron los pobretones que estaban abajo, se van a convertir en gente con tanto dinero, con tanto poder, que van a empezar a pedirle favores a aquellos que estaban por encima de ellos, los reyes, los nobles, ¿verdad?, los vasallos. Van a decir, diantre, hay una persona en esta ciudad que se supone que es mi vasallo, pero tiene más poder que yo, tiene más dinero que yo, tiene más contactos que yo, tiene más conocimiento que yo, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que estos señores, señoras, estas familias de los burgueses grandes, los que sí adquirieron poder, van a decir, espérate, ¿cómo es posible que yo esté aquí recibiendo un trato por debajo que el de los nobles, simplemente porque ellos tienen un apellido de una familia que lleva, no sé, 300 años en el poder, 200 años, 400 años en el poder? ¿Por qué? Yo tengo dinero, yo tengo más riqueza que esta persona. Entonces empiezan a cuestionarse esas cosas y empiezan a pensar, yo quiero un trato igual al de los aristócratas y de los nobles. Yo quiero que se me trate igual, porque yo tengo hasta más poder muchas veces, ¿verdad?, en algunos casos. Entonces, cuando eso sucede, necesito que observen lo siguiente. Yo les dije a ustedes al principio, en la primera sección de esta clase, que la jerarquía, la forma del feudalismo trabajar era que había un rey que repartía a los nobles poder y terreno, y de esos nobles, ¿verdad?, o vasallos, van a tener otros vasallos por debajo de ellos, que esos vasallos a su vez van a tener campesinos y gente por debajo, ¿verdad?, que es como si fuera una pirámide. Entonces el rey
como yo les dije también al principio, tuvo que ceder poder al no poder defender a su gente. ¿Se acuerdan? Al principio en la Edad Media que estaban completamente invadidos así, ¿verdad? Y estaban todos encerrados. Tenían que ceder su poder, porque ya no de nada le iba a valer un poder cuando la gente de su pueblo estaban siendo destruida por invasores. Así que estos reyes dijeron, espérate, ya no estamos en esa época donde yo tengo que estar cediéndole todo mi poder y negociando todo el tiempo con los nobles. Porque acuérdense en esto, los nobles que estaban por debajo del rey, a pesar de que les juraron lealtad, muchas veces los nobles, por ser quienes realmente tenían el terreno y los puestos, a veces tenían más influencia que el mismo rey. Y el rey lo sabía, lo que pasa es que eran varios nobles, así que no era tan fácil, ¿verdad?, que le quitaran el poder al rey. Pero va a llegar un momento en que los reyes se dan cuenta que su vida va a tener que ser negociar todo el tiempo con estos nobles, doblegarse a estos nobles. Básicamente los reyes en esa época medieval tenían bien poco poder porque los reyes dependían de la fidelidad de sus vasallos y de sus nobles. Pero ¿qué pasa? Llegamos a una época diferente. Ahora hay circulación de riqueza y existen unos señores, los cuales vamos a llamar en esta clase los burgueses, que tienen mucho poder, tienen incluso más poder incluso que algunos de los nobles y algunos de esos vasallos. Entonces, ¿qué hacen los reyes? Piensen ustedes inteligentemente. Empiezan a dejar de recurrir a sus nobles y a sus vasallos que tenían los apellidos importantes y empiezan a ir a la gente que en el pasado fueron de pueblo, que ahora llevan varias generaciones siendo ricos, y a pedirles ayuda financiera, ¿verdad? Empieza a decirle, mira, yo necesito pelear una guerra y necesito dinero. Y de repente había un banquero que tenía cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de monedas, qué sé yo, o de dinero disponible para prestar. O simplemente había una persona que había generado riqueza, que lleva mucho tiempo adquiriendo máquinas, adquiriendo terrenos y se vuelve rica. Pues ¿qué van a hacer estos reyes que estaban en la era moderna? Van a empezar a brincar a sus nobles y ir directamente a estas personas que tienen dinero para pedirle prestado, ¿ok?, para que los ayuden. Y ya para finales entonces del siglo XV las monarquías habían logrado imponer su autoridad, convirtieron entonces sus naciones en estados y con todo el poder centralizado en la corona. O sea, lograron gracias a eso, como los nuevos burgueses no tenían ninguna importancia nada más que, ¿verdad?, su dinero, lograron entonces centrar el poder en ellos. Lograron centrar entonces el que ya no necesito a los nobles que yo les repartí el poder por muchos años. Ahora yo puedo ir directamente a los que tienen el dinero y yo mismo hago todo. Entonces los nobles empiezan a pasar a un segundo plano, ¿ok? No que no eran importantes, tenían un juego que jugar todavía, pero ya no son imprescindibles. O sea, ya no son la única fuente de poder del rey. Ahora el rey tiene alternativa y los reyes se empiezan a convertir, como este señor que está aquí, Carlos V, que era el emperador de lo que hoy en día es Alemania y rey de España, en donde empieza la reforma protestante bajo este señor. Pues gente como él tenía mucho poder y es porque no siempre tenía que depender de los nobles. Muchas veces él podía ir a pedir dinero prestado directamente de alguna persona, algún banquero, algún burgués que le prestara dinero. Y entonces podría no solamente entonces negociar con los nobles, ahora tenía otra carta debajo de la manga, como decimos. Eso pasa en los reyes de países como Francia, Inglaterra, Portugal, España, ¿verdad? Todo eso pasó. Comenzaron a asociarse con los grandes burgueses capitalistas para quitarles el poder a los nobles feudales. Entonces ahí, ese es el escenario del mercantilismo. El mercantilismo no es una economía de mercado de competencia, es una economía del privilegio. ¿Qué quiere decir eso? Ok, dijimos que la Edad Media era del feudalismo, ¿verdad? El poder atado al terreno, a las riquezas que le daba su rey. Ahora el dinero resurge y por ende es el poder, ¿verdad? Entonces el dinero lo manejaban, ¿verdad?, quienes en el pasado pudieron aprovecharse del comercio, que en este caso son los burgueses, y hubo unos burgueses que se hicieron más ricos que otros. Y en este caso, algunos burgueses llegaron a ser más poderosos que los nobles. Ahora,
¿Por qué menciono economía? Porque el mercantilismo es un tipo de economía, pero no es una economía en donde las empresas compiten. O sea, llega un momento en donde para tú tener una empresa grande no bastaba ya con el simple hecho de tú tener un buen producto, sino que ahora la gente va a empezar a competir por privilegios de parte del rey o del gobierno, ¿verdad? Así que el mercantilismo no es una economía de mercado de la competencia, es una economía del privilegio. Los dueños de los medios de producción mercantilistas no competían por mejores precios, competían por privilegios políticos para asegurar sus negocios. O sea que los burgueses más poderosos realmente lo que van a hacer es que van a empezar a pelear por tener posiciones, por tener permisos, por tener, ¿verdad?, los privilegios que le podía dar el rey protegiéndolo. Entonces, así era que aseguraban los negocios. No aseguraban sus negocios haciendo buenos productos, aseguraban sus negocios con poder, prohibiéndole a la competencia que pudiera existir, ¿verdad? Y de aquí es que entonces va a provenir una palabra que vamos a estar usando de ahora en adelante que se llama el proteccionismo. ¿Ok? Así que esa es una palabra que vamos a estar usando de ahora en adelante para hablar del mercantilismo. Así que ya llegamos a lo que es el mercantilismo en base. ¿Ok? Ahora, en la próxima sección vamos a estar hablando cómo funciona, qué elementos tiene, para entonces terminar haciendo un breve repaso de cómo empezó todo y cómo termina, para entonces entender qué es lo que llega a nuestro país. Y con eso, pues ya tenemos un escenario claro de la economía que venía en la mente de los nuevos pobladores de América y de Puerto Rico. Así que nos vemos en la próxima sección.